Pero le ha modificado la dosis de metformina, se la aumentó a 1 gramo, y en este caso, bueno, yo lo que noté que hubo una discrepancia que requiere aclaración debido a que la paciente no presentó ningún cuadro clínico eh, con ningún aumento de su glucosa como para poder justificar el incremento de la dosis. En este caso necesitaríamos aclaración del médico. La glimepirida se la Manuela, te mantuvo. interrumpo. Ya te paso al cuadro, si te queda más cómodo. Bueno, la glimepirida, bueno, se la mantuvo, no le modificó ese tratamiento. En cuanto a la sertralina, ella, recordemos que tenía depresión, ella utilizaba sertralina de 50 miligramos, un comprimido por la mañana, y en este caso el médico le hizo una omisión de este fármaco. Entonces, también es una discrepancia que requiere aclaración, porque no hay alguna investigación que esté realmente justificada de que puede haber mayor riesgo de ACV en personas que utilizan sertralina. Eso no está confirmado como para poder retirárselo. También debería el médico aclarar la razón. No hay alguna prueba que lo confirme. Se necesita más investigación para ello. Y bueno, el médico le agregó clopidogrel de 75 miligramos, un comprimido a la mañana, que es el inicio de una nueva medicación, y puede estar justificado para prevenir un nuevo episodio de aparición de ACV, y también prescribió atorvastatina 40 miligramos, que junto con clopidogrel puede hacer, bueno, una mejora del ACV y prevención para que no le vuelva a suceder. Entonces, bueno, sí, yo haría un informe al médico diciéndole que aclare el aumento de dosis de metformina y la omisión de sertralina. Eso sería el informe que yo le podría hacer al médico. Bien, Manuela, Perfecto, perfecto. Manuela, Vamos excelente. a ir comentando un poquito el caso. No puedo volver. Con el Bueno, mouse. recordemos entonces, ¿cómo? Con el mouse podés volver. Sí, ahí puede. Bueno, recordemos entonces, le suben la dosis de metformina, hay una modificación en este caso, y al ser una modificación, es una discrepancia, entonces requiere aclaración, ¿sí? Una de las causas por las cuales le puede haber subido la dosis puede haber sido porque la atorvastatina puede producir hiperglucemia, ¿sí? Es un efecto adverso que es frecuente, como les muestro acá en esta imagen. Esto es de eldrugs.com. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la certeza de que la modificación de metformina haya sido por eso, ¿sí? Muchas veces no tenemos toda la historia clínica de los pacientes. Y es por eso que, ante la duda, y para evitar que no haya sido un error de tipeo, por ejemplo, se solicita aclaración al médico, ¿sí? Con respecto a la medicación nueva, acá te comentamos que existe una discrepancia. ¿Por qué? Porque es una medicación que el paciente no lo utilizaba anteriormente. Entonces, en este caso hay discrepancia en el caso del agregado de clopidogrel y de atorvastatina en este paciente, pero está justificada por este diagnóstico confirmado de ACV que ha tenido, ¿sí? Excelente el Perfecto. informe. Bien, excelente el informe. Siempre lo ideal es presentarse, explicar más o menos brevemente los datos obtenidos del servicio de conciliación, y luego el contenido del informe, que es la causa por la cual le escribimos, que es la modificación de metformina y la omisión de este medicamento
para la depresión, que era la sertralina. Esto pasa muchas veces porque durante la internación, quizá la paciente no demuestra su depresión, ¿sí? Entonces, ante el más mínimo descuido, son medicamentos que pasa, ¿sí? Que se omitan una vez que salen del alta. Y si no tenemos una causa, una causa certificada, algún detalle que diga expresamente que tiene que dejar de tomarlo, debemos preguntar al médico, debemos solicitar la aclaración. También vemos que si hay, por ejemplo, alguna interacción o algún motivo por el cual se decide sacar la sertralina y la paciente sigue con el cuadro de depresión, hay que indicar otro medicamento, hay que solicitar que se indique otro medicamento. ¿Más o menos le quedó alguna duda con este caso? ¿Alguien que ¿No? haya tenido el mismo caso y quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿O que haya encontrado alguna otra cosa también? Bien. Hola, Hola Marcelo, ¿cómo te va? hola, Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿qué En tal? caso de que tuviéramos los valores de glucemia, ahí no haría falta preguntarle al médico si supiéramos fehacientemente que la glucemia le ha subido o también consultaríamos. Claro, El podríamos médico- tener, por ejemplo, un análisis previo y un análisis post, y Claro. podemos ver que hay un aumento de la glucemia, entonces podríamos decir que está justificado por el diagnóstico que se obtuvo luego de esta internación. Sí, exacto. caso sería O una discrepancia, pero sería justificada, digamos. justificada. Exactamente. Hay una discrepancia, pero está justificada. Exacto. Acuérdense, lo importante acá, que hemos después corregido otros trabajos y visto, eh, está muy bueno, en general en la mayoría de los trabajos que hemos corregido hasta el momento y devueltos, el tema de la búsqueda de información de medicamentos. Pero la conciliación, acuérdense cuál es el objetivo, y volvemos a lo que yo les comentaba en la clase sincrónica anterior. Saber dónde comienza y dónde termina el servicio. Si el objetivo es comparar la lista de medicación en una transición asistencial, nada más. No nos vamos a meter, digamos, en áreas de otros servicios profesionales que vamos a aprender ahora en el módulo que viene, como son la revisión del uso de medicamentos o el seguimiento farmacoterapéutico, ¿sí? No vamos a valorar específicamente necesidad, efectividad y seguridad de la medicación. En la conciliación lo único que hacemos es comparar listas de medicamentos en la transición asistencial, ¿sí? Si nosotros vemos cuando estudiamos la medicación, que puede llegar a haber algún problema, entonces sí derivaremos el paciente a otro servicio, que puede ser que lo demos nosotros, que hagamos seguimiento farmacoterapéutico o revisión del uso de medicamentos, o se lo derivamos a otro colega, ¿sí? Pero lo importante, como decíamos también en la clase anterior, es ver dónde comienza y dónde termina el servicio. Y algo más para pasar al siguiente caso es, el informe, por ejemplo, como lo presentó la colega, está perfecto, es conciso. Tengan en cuenta que si nosotros mandamos un informe al médico, el tiempo que el médico atiende al paciente son 5 o 10 minutos. Entonces tiene que leerlo rápidamente, tiene que ser conciso. No hace falta que pongamos toda la medicación que usaba antes y la que usa ahora. Se supone que el médico lo sabe y si no irá a la historia clínica, ¿sí? Pero tiene que ser algo breve, conciso, para ahí a lo mejor explicar. Hay muchos médicos todavía que no conocen qué es una conciliación de la medicación, entonces en esta farmacia ofrecemos el servicio de conciliación de la medicación que tiene como objetivo la seguridad del paciente, evaluando la medicación en la transición asistencial de la paciente tanto, observamos lo que puso la compañera recién, lo que puso Manuela, y quedo a disposición y le solicito me mantenga informado sobre la evolución de la medicación, por ejemplo, para cerrar, podría ser. Y eso es suficiente, ¿sí? Porque también algunos compañeros de ustedes me preguntaban si hay algún informe estándar, algún informe tipo, y no hay. Se puede hacer, digamos, podemos hacer algo estándar como para que todos lo podamos manejar, pero es bastante sencillo, ¿sí? En un lenguaje adecuado, breve, en un lenguaje adecuado, y relacionado siempre a las injerencias del farmacéutico, ¿sí? Nosotros conocemos y actuamos sobre los medicamentos, ¿sí? Ya sobre diagnóstico y tratamiento, médico, quien finalmente
va a decidir y es su área de trabajo. Entonces hay que tener cuidado que también ese informe no invada campos de actuación profesional de médicos, de odontólogos, de otros profesionales. Y entonces eso tenemos que tener, por lo menos cuando empezamos a hacer informes, cuidado sobre todo en eso. Creo que más o menos por ahora vamos, no sé si Isabel quiere agregar algo, y si no, No, vamos al siguiente caso. básicamente en relación a lo que decías de la medicación, en algunos casos sí va a ser necesario colocar la medicación, eso nosotros sabemos con qué médicos estamos trabajando. Muchas veces los médicos están sobresaturados de pacientes y no tienen. No estaría mal, pero recuerden también, como dice Pedro, que tienen muy acotado el tema del tiempo de lectura, entonces no se extiendan en darle demasiados datos, porque se supone que siendo médico y médico de cabecera debería tener también toda la información. Y la otra cosa importante es que guarden la base de datos de los sitios de búsqueda, porque ante cualquier duda ustedes se remiten o si el médico les consulta y le dice dónde está esa información, ustedes la tienen a mano, ¿sí? Y en los casos en los cuales no van a tener seguramente muy seguido, pero surgiera algún inconveniente en donde ustedes piensen que hay un reemplazo de medicación, ustedes no lo van a decir, obviamente al médico no le van a decir reemplácela por, que es algo de lo que decía también Pedro, no invadir esas incumbencias propias del médico. El médico sabe qué tiene que hacer, pero ténganlo en cuenta porque puede ser al revés, puede que el médico les pregunte ¿y usted qué considera que en este caso puede ser mejor medicación? Entonces tengan ustedes abierto el paraguas también para la posible vuelta de una pregunta, ¿no? Tal cual, tener como un plan B también, y bueno, con la idea de trabajar, por supuesto, en conjunto. Ahí Valeria de Ambri ha levantado la mano. Te escuchamos, Valeria. Buenas noches. Quería hacer una consulta en el caso de que se le presente el informe al médico y que no haya una contestación por parte del médico. ¿Qué podemos hacer desde nuestra posición? Y en realidad volver a insistir, ver si a lo mejor si le mandaste a un especialista y a lo mejor conviene que le mandes al médico de cabecera, o en realidad ver cómo se conforma el tema de la atención de ese paciente, ¿sí? O a lo mejor, qué sé yo, si tenés una parte prescrita por el cardiólogo y vos le mandaste al clínico general, o la parte del antidepresivo lo maneja un psiquiatra, por ejemplo, y vos le mandaste al clínico la nota y no te dio importancia, digamos, a lo mejor, bueno, trabajar en repetir ese informe a un psiquiatra, al psiquiatra de cabecera de ella. O sea, ahí ya va a tener que ir viendo. En general, en nuestra experiencia, porque siempre nos pasa eso, el médico no nos va a aceptar la intervención. Y lo que tenemos de datos reales en Argentina y del año 2000, cuando empezamos a trabajar con Isabel en seguimiento farmacoterapéutico, es que los médicos aceptan un 75 o 76% de todas nuestras intervenciones. Entonces no hay que tener miedo, en general va a ser positivo, ¿sí? Y bueno, si no la acepta, por ahí se comunica y te explica por qué, y en muy pocos casos no tenés respuesta, pero en general siempre hay respuesta. Y la manera lógica siempre de comunicarse no es verbalmente, sino siempre a través de un informe, porque eso, digamos, si vos le explicás al paciente para que el paciente le cuente al médico, funciona a la larga como un teléfono descompuesto y el médico no entiende nada, ¿sí? Entonces es importante, sí, mandar un informe farmacoterapéutico. Eso lo vamos a ver también con más detalle en el próximo módulo, pero la idea era que ustedes tuvieran más o menos algunos parámetros generales sobre cómo poder redactar. Fíjense ustedes cómo los médicos se comunican entre ellos o cómo otras especialidades se comunican con los médicos, siempre es a través de informes, generalmente. Exactamente. Entonces, presentar un informe también nos da cierto prestigio, cierto posicionamiento, y a veces vos sabés que les sorprende a los médicos cuando uno hace ese tipo de trabajo porque no están acostumbrados. Entonces realmente te empiezan a ver de otra manera. Así que es positivo, como dice Pedro, es positivo. Tal cual. Siempre, acuérdense, membrete de la farmacia, firma y sello de ustedes, número de matrícula, ¿está? Entonces, eso es importante. Y acá justo me viene la pregunta de Oscar.
Una farmacia privada, no, Oscar, no es difícil, es totalmente factible y suele pasar que vos haces la conciliación en realidad con el historial que tenías antes que lo internaran y después que lo internaran. Por ahí Exacto, te porque saltás la transición asistencial interna, pero es fundamental para una farmacia comunitaria. claro, Si, vos si vos imaginate llegás a que ves historial, un paciente con las recetas que le dieron esa mañana cuando le dieron el alta. Va directo a la farmacia comunitaria a comprar sus medicamentos y vos ahí inmediatamente te puedes saltar que le falta uno, que le cambiaron la dosis y le preguntas al paciente, empezás a indagar y le decís, no, pero a mí no me pasó nada, ¿por qué me cambiaron esto? ¿Por qué me cortaron este medicamento? Y para mí es súper aplicable en farmacia comunitaria. Recuerden el sí, tal caso que cual. presentó la doctora Nancy de la paciente que le habían dado el diclofenac y a consecuencia de eso había tenido una úlcera sangrante que después a la salida en alta hospitalaria le vuelven a colocar el diclofenac. ¿Sí? Eso por error. Hay más errores de los que uno piensa en las altas hospitalarias. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Y recalcar el tema del servicio de conciliación, que es un servicio bastante, yo le comentaba que para mí es un servicio como express, porque es bastante simple en lo que nos requiere a nosotros, digamos, es comparar lo que el paciente utilizaba antes y con lo que sale de la internación, ¿sí? Para nosotros los comunitarios, digamos, lo veo así. Es bastante simple, es comparar las dos listas y si hay un error, verificar qué fue lo que pasó, si hay una omisión, si ha habido un cambio, si falta completar, si falta alguna receta, si se perdió algún papel, porque muchas veces es tan simple como eso. Y es para que, siempre con el objetivo de que la transición entre el paciente que estaba internado y que sale de alta, para que sea una transición segura y prolija, ¿sí? Ese es el objetivo principal de este servicio. Pero en realidad creo que es más simple que otros servicios y lo podemos aplicar muy bien en farmacia comunitaria. Ya le damos lugar a Viviana, voy a responder a Oscar en el chat. Dice que bueno, que en un hospital uno maneja la historia clínica, pero bueno, vos tenés todo el listado de medicación previo de tu paciente en la farmacia comunitaria y después cuando volvió del hospital. Y bueno, vos sabés, si no tenés la historia clínica, preguntás, ¿para qué lo usaba este? ¿Para qué usa este? ¿Para qué se lo dieron a este? Y ahí armás tu propia historia farmacoterapéutica, no es necesario la historia clínica. Por supuesto, te simplifica mucho más si tenés la historia clínica, pero a nivel de farmacia comunitaria podés hacer conciliación tranquilamente sin necesidad de contar con la historia clínica. Y sobre Diana, todo tengan en cuenta que tal vez no sea un servicio aplicable a todo el mundo, pero sí tener cuidado con esos pacientes añosos o polimedicados. adultos mayores polimedicados, eso es clave. Eso Cada es vez que lo fundamental. internan o que hay alguna transición asistencial, es fundamental. Es fundamental, es fundamental. Viviana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, ¿Cómo estás? nosotros lo que yo escucho recién, a mí, por ejemplo, lo que me pasa un poco es que realizamos muchas veces estas intervenciones o hacemos, pero es todo muy verbal y en los registros, no, nada Es lo que nos nada falta. registramos. Sí, Entonces, es fundamental. sí, pero usted, todo lo hacemos claro, pero le dan suponete el paciente, le dan el alta, pero usted no estaba antes, no le estaban administrando tal medicación, tal, esto uno lo tiene ya, eh, no escrito, sino como que ya lo En la sabe cabeza, por en el chip. rutina. Sí, Exacto. en el Claro, chip. entonces, sí, lo que a mí personalmente me cuesta mucho empezar a, escribir todo, registrar, Documentar, hacer registrar, es registros. fundamental. Sí. Y eso lo vamos Sí, a Es ver un después. ejercicio. eso me Eso es falta un práctica ejercicio. de esto. Y la Ujú. comunicación con el médico, nosotros tenemos una duda, levantamos el teléfono y lo llamamos y no hacemos así una nota. Bueno, pero Entonces, puede quedar, puede- recién en el caso, a mí me había tocado también este primer caso, con el tema de la metformina, por ejemplo, yo no le consultaba al médico por el tema del cambio de la dosis de metformina, porque bueno, yo antes pensaba, yo digo, pero y cuando estuve charlando con el paciente,
no le consultamos si el médico le dijo se controle, cuántos controles de glucemia se tenía que hacer, si, que a lo mejor sí, entonces no tenía como que ese dato, ese registro en el ejemplo. Que a veces uno, hablando, charlando con el paciente, sí, bueno, va sacando toda esa información. Exacto. Pero sí, es algo que a mí me cuesta mucho el tema esto de empezar a El hábito de registrar. Registrar la documentación. Y eso Claro, es fundamental. inclusive la comunicación telefónica también se puede registrar. Eso, Claro, eso también, o sea, una vez cerrado el caso, sentate a escribirlo, digamos, sería tenerlo en cuenta, llevar un registro. Pero sí o sí, la planilla esta que le damos de registrar medicación en la transición es fundamental para que a vos te quede claro bien dónde están las discrepancias, y a qué nivel intervenir. Entonces, sí, es ideal que lo puedas escribir, aunque sea llevar el estado de conciliación con la medicación previa, la post y las discrepancias que vos detectas, porque de una manera gráfica ves mucho más fácil si lo escribís, más que si lo tenés en la cabeza. ¿Está? Porque yo digo, son situaciones que uno las hace, es frecuente en la farmacia, es más de nosotros acá en un pueblo que, viste, nos conocemos así, es muy común, pero es todo así muy oral, Claro. Nada escrito. Déjalo documentado y te vas a dar cuenta de todo tu trabajo. Todo lo que haces. Y el valor de tu trabajo. Ya para terminar y pasar siguiente, Sí. no quiero olvidarme de que algunos colegas, por ejemplo, detectaron interacciones entre atorvastatina y clopidogrel, una interacción moderada, o entre enalapina y metformina también, que por ejemplo pueden potenciar efectos hipoglucémicos de los antidiabéticos orales, esa interacción, y la de atorvastatina y clopidogrel puede reducir la activación metabólica del clopidogrel para ejercer su efecto antiplaquetario. Pero ya eso, si yo veo que pueden presentarse estas interacciones en el paciente, no voy a intervenir en la conciliación en sí, sino voy a sugerir derivar a un servicio de seguimiento farmacoterapéutico. ¿Por qué? Porque muchas interacciones por ahí nosotros las tenemos en bibliografía, pero no se observan en el paciente. En la práctica las ves. Entonces, derivás, detectás la interacción y decís, bueno, este paciente podría llegar a sufrir esta interacción, por lo tanto sugiero que se derive al servicio de revisión del uso de medicamentos, de seguimiento farmacoterapéutico, que son servicios que vamos a ver en este módulo que viene, ¿está? Pero no intervenir específicamente en la conciliación sobre estas interacciones. Por ejemplo, solo en la conciliación, como les decía al principio, comparamos listas de medicamentos en la transición asistencial. ¿Está? Sí, si tenemos una interacción que es muy grave, que corre riesgo de vida del paciente, ahí sí. Claro, o alguna contraindicación absoluta. O una teratogenia, por ejemplo, una mujer embarazada que lleva un medicamento. Pero si no, bueno, de última derivar a otro servicio y después ir monitoreando qué pasa con esa interacción, si realmente se pone de manifiesto o no en el paciente. ¿De acuerdo? No sé si Viviana querés agregar algo más. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? En el chat estoy viendo, yo también tengo todo hablado con los pacientes, pero no registro. Bueno, ya cuando veamos el último módulo, el penúltimo, mejor dicho, que es gestión de la calidad, vamos a ver que lo que no registramos lo perdemos y no nos sirve para mejorar la calidad del servicio que damos. Y entonces tenemos que acostumbrarnos de alguna manera, que sea con cruces de alguna manera, para ir registrando todo lo que hacemos. Y como dice Isabel, nos vamos a dar cuenta que hacemos mucho y aportamos mucho por los pacientes, pero tenemos que ponerlo en evidencia porque si no, seguimos como estamos. Bien, ¿les parece que sigamos con los dos? Pasamos al caso 2. ¿Está Yamila por ahí? Sí, acá estoy. Yami. ¿Querés presentar entonces? Bueno, a mí también me tocó el caso de una paciente femenina, tenía 79 años de edad, que sufría de infecciones urinarias recurrentes y ingresó al servicio con síndrome febril y con vómitos. Bueno, esta paciente ya tenía problemas de salud, era hipotiroidea, por lo cual tomaba levotiroxina sódica todos los días, un comprimido en ayunas. También sufría de hipertensión, tomaba los acordes 50 miligramos, trastornos maníacos, que tomaba quetiapina de 50 miligramos, y para el Alzheimer se le había indicado un parche de ribastinina de 9 miligramos, uno por día.
Cuando ingresa, bueno, por esa infección urinaria, se le indica ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas. Con respecto, o sea, a las diferencias que se comparan, se ve a nivel de la quetiapina que se le retiró, entonces en ese caso sería una discrepancia que requiere aclaración, no está justificada, donde se hizo una omisión de un medicamento. Y bueno, se le agregó la ciprofloxacina, que en ese caso sería justificada, que no requiere información, porque cuando se habla con la paciente, o bien con algún familiar, porque hay que considerar que tiene 79 años de edad, se obtiene la información de que, bueno, había ingresado por la infección urinaria que era recurrente en su caso. Con respecto a las intervenciones que yo sugerí, era, bueno, ayudarla a la paciente, organizarle un pastillero, bueno, y en paralelo darle un esquema con las indicaciones, cómo tomarlo, cada cuánto tomarlo, sobre todo en el caso de la ciprofloxacina, que no lo iba a tomar en forma crónica. Bueno, y también brindarle o sea, medidas higiénico-dietarias, teniendo en cuenta que era hipertensa, que sufría de infecciones urinarias recurrentes. Entonces, por ejemplo, en ese caso, recomendarle que tomara abundante cantidad de líquido, que evitara ciertos líquidos que pueden irritarle la vejiga. También, por ejemplo, que evite consumir la ciprofloxacina con algún lácteo y, sobre todo, bueno, mantener la higiene. Y, por otro lado, como se le hizo una omisión de la quetiapina, que hubiera consultado con algún médico especialista o bien su médico de cabecera, porque es un medicamento que no se puede retirar en forma repentina, sino que se lo debe hacer en forma paulatina. Y con respecto a la información, o sea, al informe con el médico, era más o menos todo, o sea, esta información, y también tener en cuenta que la paciente al segundo día de haber estado internada manifestó un aumento en los niveles de glucemia que se podía deber, de acuerdo a la información que yo busqué, a la administración de la ciprofloxacina. Entonces, desde la farmacia se le ofrecería a esa paciente hacerle medición en los niveles de glucemia durante una cantidad de días, pero no solamente hasta el día en que termina de tomar el antibiótico, sino extenderlo unos días más para ver si realmente ese aumento en los niveles de glucemia se debió a la ciprofloxacina o bien a alguna otra patología que pueda estar desarrollando la paciente. Bien, excelente, Yamila. Bueno, yo ya había hablado con ella de que era muy interesante el hecho de que se haya dado cuenta todo lo que se puede hacer con esta paciente. Pero, ¿qué pasa? El servicio de conciliación terminó cuando hicimos esto, digamos, el análisis de las discrepancias. Y, por ejemplo, si la paciente viene y le realizamos un servicio de dispensación, la podemos derivar hacia otros servicios, ¿sí? Fíjense que acá Yamila le ofrece el servicio de CPD, le ofrece brindar educación sanitaria, inclusive es una paciente que puede ser derivada a servicio de revisión de uso de medicamentos o de seguimiento. Inclusive podemos ver si existe alguna contraindicación, un efecto adverso o alguna interacción. Por ejemplo, ¿qué encontramos acá? Que quetiapina con ciprofloxacina puede haber una interacción y nosotros estimamos que a lo mejor le sacaron la quetiapina por eso, o también encontramos que la quetiapina puede producir aumento de la glucosa en sangre a niveles hiperglucémicos. Todo esto lo encontramos en bibliografía. Deberíamos determinar si puede ser un efecto adverso, le hacemos el servicio de farmacovigilancia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay que delimitar todos estos servicios. El servicio de conciliación solamente se dedica a, como dijimos, analizar las discrepancias. Y a partir de ese servicio podemos derivar a realizarle un montón de otros servicios a este tipo de paciente que fíjense que necesita de nosotros un montón en su salud. Fíjense cómo podemos involucrarnos con este tipo de pacientes.
Acuérdense lo que hablábamos en la clase anterior, en la sesión anterior, de que el odontólogo tiene perfectamente nomenclado los servicios, ¿sí? Una cosa es, por ejemplo, un examen bucal. Ya cuando tiene que hacer un tratamiento de conducto, tiene otro servicio. Es otro servicio distinto, ¿sí? Tratemos de ir separando los servicios para cuando nomenclemos y en algún futuro querramos cobrar, es fundamental que tengamos los servicios separados, porque si seguimos dando todo en un mismo combo, nunca nos van a reconocer absolutamente nada del trabajo que estamos haciendo. Entonces, eso es fundamental, poder separar los servicios. Hasta dónde llega, está perfecto el trabajo que hizo Yamila, ¿sí? Pero, y todo este tema de todos los servicios que puede dar, pero son todas derivaciones, ¿sí? Si no las hago yo, en mi farmacia tengo que derivar a otro colega que las haga, para que haga esos servicios, ¿sí? Pero tener siempre claro que son otros servicios distintos y no van en ese mismo, no van nomenclados bajo el concepto de conciliación. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Claro, con respecto a la conciliación, también me había olvidado de esto. Podemos encontrar como efecto adverso de los parches, que puede provocar infecciones urinarias, pero es una manifestación muy rara. Fíjense acá en dos fuentes distintas que puede provocar infección. O podemos ver si la hiperglucemia que presenta la paciente puede haber sido causa de infección urinaria, o producto de la infección urinaria la paciente puede haber tenido un aumento de su glucemia, ¿sí? Todo esto, si le aplicamos otros servicios, los podemos ir definiendo. Pero en nuestra conciliación nosotros vemos que hay una omisión de quetiapina y actuamos sobre eso, ¿sí? ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Alguna duda? ¿Alguien más encontró algo en este caso, que haya intervenido en este caso, algo distinto? Ahí Oscar pone, sí, en la nota aclaratoria, o sea, en el informe al médico, se pueden sugerir acciones. Sí, se pueden sugerir, digamos, si es que hay un motivo para la suspensión de quetiapina, bueno, sugerir el reemplazo por otro medicamento. Pero, o sea, todo lo que es educación sanitaria y todo eso que puso Yamila, en realidad formarían parte del servicio de conciliación. Eso que quede claro. Es otro servicio distinto. ¿Está? No sé si más o menos contesta lo que está preguntando Oscar. Cuando uno por ahí recién empieza, como dice Isabel, por ahí conviene no sugerir, derivar para que el médico por ahí tome la conducta que él crea adecuada. Después ya con el tiempo, como dice Isabel, siempre tener unas bajo la manga, porque seguramente puedes que te suene el teléfono, no te venga una nota, pero te suene el teléfono y te diga, ¿qué te parece que lo haga? Y bueno, perfecto, pues ya con el as bajo la manga sabes por cuál podrías reemplazar la quetiapina, ¿está? Si yo por recomendación propia diría que cuando empezás, trata de no sugerir hasta que vos más o menos vayas aprendiendo, ¿sí? Porque vas aprendiendo, con cada paciente vas aprendiendo más y mucho más y mucho más. Entonces por ahí, si no estás 100% seguro, como decía nuestro querido amigo y colega Paco Martínez, no sé si Isabel te acordás, decía, no te mojes, como dicen los españoles, no te mojes, no te metas si ves que te aprieta mucho la camisa todavía, ¿tá? Entonces ya después sí con el tiempo podés hacer sugerencias. Yo para empezar no las haría, como sugerencias si tuviera que hacerles un consejo a ustedes. Después si estoy muy seguro, si ya lo sé, si tengo bibliografía, si me pasó con otros pacientes lo mismo, si tengo evidencia, no siempre, acuérdense, medicina basada en la evidencia, farmacoterapia basada en la evidencia científica, búsquedas de fuentes de información confiables y todo eso, por ahí puedo jugarme. Pero yo, para empezar, les recomendaría que vayamos con pie de plomo, por lo menos al principio. No sé si está claro. ¿Alguna duda más? Bien. Seguimos. ¿Pasamos Hola. al caso 23? Sí, yo quería hablar, Felipe, de Chile. Sí, Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenas. Le había escrito que estamos acá todos reunidos en la casa de una de las colegas, todos los que estamos participantes del grupo, así que estábamos igual en un debate bien álgido entre nosotros discutiendo este tipo de casos que se está llevando a cabo acá en la clase. Así es que están en una sesión voy a hablar clínica. Muy bien, muy bien. Sí, entonces voy a estar presentando el sentimiento de todos los que estamos aquí.
Bien. Más que nada contarles que igual nosotros estamos voy a poner la cámara, que parece que no la tengo puesta. No está bien. Nosotros tenemos dentro de nuestro registro estadístico mensual el tema de la conciliación terapéutica. Sin embargo, igual es como un poco distinto al enfoque que se le da en estos casos clínicos, porque la conciliación que nosotros hacemos es entre niveles de atención. O sea, muchas veces los pacientes están retirando medicamentos, por ejemplo, en el hospital, y llegan a retirar medicamentos a nuestro establecimiento, a la atención primaria, entonces tenemos que comparar que lo que están retirando allá no es lo mismo que están retirando donde nosotros. Entonces nosotros lo veíamos como desde ese punto de vista. Igual nos llamó la atención que se hiciera, por ejemplo, de una misma atención a la entrada y a la salida, entonces entendimos que ese era el enfoque que se daba en el caso clínico. Y lo otro era con respecto a lo que ustedes también comentaban, que nosotros fuimos súper como concisos en escribir las cosas, incluso si revisaron nuestros trabajos, fueron muy cortitos, porque tratamos como de concentrarnos solo en la conciliación. También entendemos que había muchas otras cosas que se podían hacer, pero pasaban a otro servicio, probablemente una revisión de la medicación, con sin entrevista, dependiendo si teníamos al paciente, o educación farmacéutica, pero como este trabajo se trataba netamente de conciliación, tratamos como de enfocarnos en eso, y no como pasar a llevar otro servicio farmacéutico. Es que en realidad es más simple de lo que por ahí que creo que consideraron. Es simplemente analizar el antes, el después, y ver las discrepancias, y en base a las discrepancias actuar. Claro. Se puede derivar. Entonces ahí nosotros, lo otro que podríamos como comentar también es el tema del cuidado con el lenguaje que se ocupa hacia el mismo médico, porque como veíamos acá en este caso clínico, ahí se escribe como, por ejemplo, que el médico debe justificar el medicamento o por qué cambió, y muchas veces si uno va donde el médico con esa pachorra o con esa parada a plantearle con esa actitud. En Argentina decimos Felipe médico, con los tapones de punta. Exacto. En Argentina decimos con los tapones de punta. Claro, no vamos a lograr nada. El médico probablemente no nos va a escuchar y no va a poner atención, porque también ellos se sienten muchas veces pasados a llevar, o creen que se está como pasando la línea entre lo que es el criterio del médico y el del farmacéutico. Entonces, ahí también como recalcar, nosotros hacemos conciliación y siempre sugerimos solamente, ¿no? Tratamos de no ocupar ese tipo de verbos, como el debe o el tiene que, porque son solo sugerencias las que nosotros podemos hacer, y tratamos de no traspasar como en la línea entre lo que es una profesión y la otra. Así que eso eran como los puntos que nosotros queríamos como también aportar. Perfecto, totalmente de acuerdo, Felipe. Gracias por el aporte. Se sugiere aclarar el motivo por el cual se suspende dicha medicación, se sugiere aclarar el motivo por el cual se modifican ciertas dosis. Exactamente, ese puede ser nuestro lenguaje y lo considero muy adecuado. Sí, sí. Perfecto, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿hay algo más? A ver, Lo de la nota ya lo hablamos, no sé, Juan Baldovino. ¿Alguna manera especial de dirigirse? Claro, podríamos, como te decía, se sugiere aclaración sobre tal modificación. Bien, ¿seguimos? Bien. Para que no se nos canse Janel, que está para las preguntas. Hola, sí, buenas noches. Hola, Cecilia, Hola, ¿cómo Cecilia. te va? Bien. Bueno, presento el caso, es de un paciente de sexo masculino de 78 años que ingresa a la guardia con insuficiencia cardíaca congestiva. Al hacer la entrevista al farmacéutico, el paciente manifiesta también tener edemas en sus miembros inferiores. El paciente está medicado con enalapril y amlodipina por su hipertensión. En el caso de enalapril, 2 comprimidos por día, 10 miligramos a la mañana y 10 miligramos a la tarde. Y en el caso de la amlodipina, 5 miligramos a la mañana y 5 miligramos a la tarde. El paciente también tiene diabetes tipo 2 y está medicado con metformina de 850 miligramos 3 veces en el día, desayuno, almuerzo y cena.
Al ingresar en la internación, el médico prescribe el enalapril 20 miligramos en una única toma a la mañana y amlodipina 10 miligramos también en única toma a la mañana. Además le agrega atenolol 50 miligramos a la mañana y a la tarde y furosemida una ampolla al mediodía. En el caso de la metformina, se ve que tiene la misma indicación, la de 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. No sé si está el cuadrito. Entonces, acá, al hacer la conciliación, bueno, puedo notar que en el caso de la metformina se respetó la misma indicación de 3 veces por día. En el caso de el enalapril, se modificó la frecuencia y la dosis, pasó de estar 10 miligramos 2 veces al día a 20 miligramos día. Entonces acá para mí hay una discrepancia no justificada, por lo que le pediría una aclaración al médico. En el caso de la amlodipina también hubo una modificación en la dosis y frecuencia, pasó de estar 5 miligramos 2 veces por día a 10 miligramos única toma en el día, por lo que para mí también hay una discrepancia no justificada que necesita una aclaración del médico. Y en el caso del atenolol se le agregó por su insuficiencia cardíaca congestiva, que fue el motivo de internación. Acá también hay discrepancia, pero estaría justificada porque ese es el uso del atenolol. Y en el caso de la furosemida, también fue indicada por los edemas de miembros inferiores, que si bien es una discrepancia, también es justificada porque ese sería el uso de la furosemida. Entonces, en la intervención que haría, sería una nota al médico explicándole que se detectó esa diferencia en la indicación de la amlodipina y el enalapril en frecuencia y dosis, y preguntarle si esa diferencia fue simplemente un error en la prescripción, o sea, un error de escritura, o si tiene una justificación el cambio que hizo. Y ahí para mí terminaría la consulta con el médico. Exacto. Sugerirle si puede aclarar esa diferencia. Principalmente porque, bueno, los 2 medicamentos que también agregó para la insuficiencia cardíaca congestiva producen también hipertensión arterial. Entonces, bueno, ahí estaría... Bien. Exacto. También hemos observado, en el caso de enalapril, podemos indicar que se verifiquen los valores de glucemia, ya que puede producir hipoglucemia, y en el caso de la amlodipina sabemos que puede producir hinchazón de tobillos o edema. Entonces, sí, el paciente lo tomaba cada 12 horas y ahora toma las 2 dosis diarias juntas. Entonces podemos sugerir que, como vos bien pusiste ahí, que puede tener un impacto en la condición clínica del paciente, y ahí le podríamos agregar por su edema y su diabetes, como para que sea relevante justificar esta discrepancia. ¿Alguna duda con este caso? De todas formas, me parece que la dosis no fue modificada, ¿no? La dosis diaria. No fue modificada la posología. Dosis día no, pero dosis en el horario, digamos, sí. Claro, la dosis día no fue modificada. Exacto. Claro, la posología. Fíjense que también es importante recalcar que en el caso de nuevos medicamentos hay una discrepancia, pero esa discrepancia está justificada por el diagnóstico del paciente. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo o vio o encontró alguna otra cosa? Disculpen, yo puntualmente podría, a lo que venían diciendo los compañeros, yo trabajo actualmente en un hospital y esto que fue el trabajo que tuve que hacer lo hago permanentemente, pero en forma no documentada, sino espontánea. Cuando el paciente ingresa, uno le pregunta, no, se nota que hay diferencia y mismo en el pase de sala se salva la diferencia y listo, no queda nada documentado de lo que uno hizo.
Claro. Exacto. Claro, exactamente, es la conciliación del ingreso Claro. hospitalario, exacto. Bueno, sería un excelente trabajo final, Cecilia, si Sí, te sí, interesa, La pudieras para totalmente. hacer la Para diplomatura. documentarlo. Sería Claro. mucho. O- Te vas a otro, sorprender. Claro, otro dato que quiero resaltar acá, por ejemplo, el enalapril tiene una vida media plasmática de alrededor de 11 horas. Entonces, estaría justificado dar cada 12 horas como estaba prescrito Ujú. originalmente, ¿sí? No así la amlodipina, porque la vida media plasmática es más larga, que a lo mejor con una sola dosis puede ser. A lo mejor cuando nosotros informemos al médico nos dice, bueno, en el enalapril se lo dejo cada 12, pero la AMLO le dejo una por día por la vida media plasmática. Todo bien. Ahí Y el Felipe médico justamente está diciendo de la justo es. amlodipina en el chat. Dice, a nosotros nos parece una discrepancia justificada lo de la amlodipina, ya que de acuerdo a la vida media debería ser una sola dosis al día, nunca cada dosis. Exactamente. Así que sí. Exactamente. Exacto. Coincidimos. Pero bueno, eso ya será una cuestión del médico. Vos lo advertiste Es al comparar decisión las listas de la médica. medicación. Exacto. Bien. ¿Alguna consulta más o algo para agregar sobre este caso? Está todo bien, vale. Bien. Perfecto. Bueno, ahora Muchas disponemos de gracias, Ceci. De nada, gracias a usted. Gracias. Bueno, ahora tienen para aprovechar a una docente online, como quien dice. A Janel. Ella Así es que, Janel Martín. el servicio de SPD. Ustedes la han visto, ella dio toda la parte de sistemas personalizados de dosificación. Y bueno, es una de las, no es para agrandarla, pero en realidad es la verdad, aunque ella no quiere que lo digamos, es una de las pioneras menos en Argentina trabajar en esto con la cantidad de pacientes que está teniendo y bueno, con todas las limitaciones que también tenemos en Argentina con respecto a poder contar con sistemas descartables para SPD que no hay, o que son caros, o que no son accesibles. Bueno, gracias al trabajo que hizo ella para el título de especialista en farmacia comunitaria, logramos, digamos, adaptar un sistema que medianamente cubre los requerimientos de los pacientes y, por supuesto, mejora la adherencia al tratamiento, que eso es lo que se pretende con un sistema personalizado de dosificación. Así que, bueno, les dejamos para que ustedes hagan las preguntas y todas las inquietudes que tengan con Janel y aprovechenla. Bueno, sí, no sé si hay alguna duda o algo. Yo básicamente lo que hago en mi trabajo diario se lo fui comentando en los videos y bueno, cómo poder llevar a la realidad un poco todo esto desde las pocas posibilidades u oportunidades que tenemos en Argentina, como bien decía Pedro, de no tener desde dispositivos homologados hasta, bueno, cómo poder llevarlo a la práctica. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Los videos han sido bastante claros, parece. Los vas a incentivar para que realicen el servicio. Para que lo hagan. Siempre con el objetivo de mejorar la adherencia en los pacientes. Es algo que siempre surge a partir después de, bueno, lo que ya les comentaban que van a ver después más adelante, run y seguimiento. A partir de ahí surge el porcentaje de adherencia y cuando hay falta de adherencia, recién ahí se deriva el servicio de SPD, si no, no. Y lo que nosotros siempre, creo que lo aclaré en el video, pero algo muy importante, como hablaban recién, de derivar de un servicio al otro. Bueno, SPD se derivan pacientes que tienen falta de adherencia, pero cuando esa falta de adherencia es una falta de adherencia no intencionada, ¿sí? Que es más bien por un olvido, por un esquema de posología muy complejo, porque tomen muchos medicamentos, por la rutina diaria que tenga el paciente, se va adaptando más bien por ahí, no cuando la falta de adherencia es intencionada. Bien, y no necesariamente en toda la farmacoterapia del paciente, sino en aquellos que realmente necesitan ser más controlados, Janel, ¿o lo hacen sobre todo? No, sobre todo la farmacoterapia, siempre y cuando sean formas farmacéuticas sólidas, lo que pueda estar incorporado en el dispositivo. Entonces es como que les queda unificado el tratamiento completo en un solo dispositivo. No hay problemas con eso.
¿Y la recepción del paciente a este nuevo servicio, cómo lo has visto? La recepción, muy bien. Nosotros en realidad trabajamos en conjunto con Maitena. Cuando el paciente tiene falta de adherencia, recién ahí se deriva. Lo que uno trata en la primera entrevista es de transmitirle confianza, para que el paciente se sienta, aparte de contenido, en la confianza de decir, bueno, su medicación queda al resguardo del farmacéutico, somos nosotros el que vamos a preparar los dispositivos, que vamos a seguir un protocolo, que vamos a seguir los pasos, cómo se prepara la medicación, todos los recaudos, cómo para que el paciente esté tranquilo y en confianza de quien está a cargo de su medicación. Creo que después con el tiempo ya se relajan al principio, bueno, cuesta un poco eso de la primera entrevista de que confíen y que se sientan tranquilos, porque es una novedad también. Claro. O sea, el entender que compran la medicación y queda en la farmacia, entonces es como... Les da desconfianza. Claro, ¿quién me van a dejar poner ahí adentro? De la cajita, dicen. Claro. Sí. Sí, seguramente es algo nuevo, pero redunda en beneficios para el paciente, eso es fundamental. Y eso es lo que ellos deben observar después con el paso del tiempo, el orden, y me imagino que esas cajitas alguna vez te las han devuelto con alguna pastillita que no la han utilizado. Sí. Y bueno, es una manera también de hacerle ver que su farmacoterapia está protegida al poder visualizar el medicamento y hacerlo adherente, que es lo que uno busca, ¿no es cierto? Tal cual, sí, tal cual. Eso se fue haciendo mucho hincapié con el tiempo, porque al principio era el dejar el dispositivo totalmente vacío y después te das cuenta que no, entonces era hacer hincapié mes y mes, de decir, bueno, si se le olvida, déjenlo en el dispositivo, no lo saquen, para poder identificar el medicamento que no habían tomado, porque al principio fue un poco eso, me traían todos los dispositivos vacíos, y con el paso de los meses uno empezó a notar que no, que se lo olvidaban porque lo empezaron a dejar, entonces es como algo, seguimiento, insistencia, educación, paso a paso. Mira, ahí Elida dice, excelente servicio, sí. Pero tengo una duda. En San Juan, es de San Juan, Elida, Salud Pública no nos deja cortar los envases primarios. Si encuentran comprimidos sueltos, los decomisan. En este caso no están sueltos porque sí, yo no sé en qué sentido es encontrarlos sueltos, porque acá, por lo que hemos visto ya en el corregime, tienen cada caja en sus contenedores con el nombre del paciente y todos los datos del paciente, lo tienen como con reserva, ¿no es cierto? Y son medicamentos ya facturados también. No, acuérdense, es post-dispensación. Es post-dispensación, exactamente. Exactamente. Primero que es después de la dispensación, segundo que cada dispositivo tiene un número y tiene un rótulo, en donde cada compartimento está identificado qué medicamento hay en cada dispositivo, y algo muy importante que yo les recalqué en la ficha de elaboración, se completa con el lote y la fecha de vencimiento. Entonces eso es sumamente importante. En el caso, bueno, se encuentra el dispositivo, ¿qué tenemos acá adentro? Automáticamente nos vamos a la semana y al número de dispositivo que elaboramos, y en nuestra ficha de elaboración sale lote y vencimiento para llevar una trazabilidad, para llevar un registro, un control o un seguimiento justamente entiendo que puede ser por esto, porque no todos los envases primarios, cuando uno busca en las marcas comerciales, detrás en el aluminio tiene anotado la dosis y la droga que es. Como a veces podemos encontrar en la parte hospitalaria, que al ser envases hospitalarios sí a lo mejor cortar un solo comprimido en envase primario, detrás en el aluminio dice amlodipina 10 miligramos, por ejemplo. En las marcas comerciales de la farmacia comunitaria no todos figura esto, pero cuando nos vamos automáticamente a la ficha de elaboración, ahí nos sale todo. Desde la dosis, la droga, y anotado por nosotros. La forma del comprimido, el color.
Claro, y además llevan un stock en cuanto a un balance, en cuanto a lo que se va descontando, digamos, de esa caja, y cuentan con la firma del paciente cuando retiran, ¿no es cierto? Eso también lo tienen muy controlado. O sea, si vienen a controlar del ministerio, ustedes pueden decir, mira, esta es la planilla, acá está la firma del paciente, la conformidad, eso es como prestar conformidad. Creo que ahí también sería un punto a favor para para el ministerio, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que por la búsqueda bibliográfica que nosotros hicimos, en Argentina no hay ninguna normativa, legislación o algo que nos diga cómo realizar este tipo de servicios, que sí es lo que pasa en otros países. Entonces hay un vacío legal que nos permite a nosotros poder armar nuestros propios registros y respaldo desde la farmacia. Primero el paciente firma un consentimiento informado en donde está claramente especificado qué nos deja los medicamentos post dispensación, que el farmacéutico se hace cargo del resguardo de sus medicamentos, y después, como vos decís, Isabel, el paciente firma cuando retira cada uno de los dispositivos que se le fue entregado. Y quería agregar algo más, y bueno, no me acuerdo ahora. Con respecto al stock. Con respecto al stock, sí, es algo muy importante en el servicio. Nosotros, en mi caso, lo hacemos manual, porque hasta el momento no tenemos un sistema informático para esto, pero sí, cuando el paciente compra el medicamento, después ingresa a la sección del servicio, se suma ese stock, se descuenta cuando se elabora, y de esa forma nos permite hacer un cálculo después de cuándo ir pidiendo renovación de recetas a los pacientes. Acá Marcela dice, este servicio hay que comunicarlo a salud pública. ¿Y qué pasa si llega a haber un error? ¿Un error en qué sentido? Supongo que debe tener que ver con un error en el armado del dispositivo, que confundan alguna medicación, que falte, que sobre, que se duplique. ¿Cómo hacen ese control? Nosotros lo que hacemos, a cargo del servicio siempre somos 2 farmacéuticos. Uno elabora y hay un segundo farmacéutico que en nuestro caso es el director técnico, quien verifica toda la elaboración. O sea, no se entrega el dispositivo. Digamos. Exactamente, no se entrega el dispositivo sin una verificación antes. Por eso figura bien en la ficha de elaboración 2 partes. La elaboración, por eso hay una firma del farmacéutico elaborador, y a su vez después está la firma del farmacéutico verificador. O sea, no se dispensa el dispositivo sin una verificación antes de otro farmacéutico. Justamente para esto. En nuestro caso, exactamente, para disminuir cualquier tipo de error o confusión. De todas formas, esto es algo muy manual que nosotros hacemos en Argentina. En otros países del primer mundo ya hay dispositivos semiautomáticos o automatizados en donde la misma computadora lo identifica en caso de cualquier error. Te prende una luz o, bueno, distintas cosas que no tenemos acceso aún nosotros. Bueno, Marcelo levantó la mano. Que trabajamos de forma artesanal y que, bueno, que tenemos la mano levantada de Marcelo desde hace un rato. Te escuchamos, Marcelo. Sí. Ay, Marcelo, perdón. Sí, no, mi comentario, por un lado me pareció muy interesante el trabajo, sobre todo en el contexto que por ahí tienen los adultos actualmente, los adultos mayores en la Argentina, donde a través de la obra social PAMI tienen acceso económicamente, digamos, fácil a los medicamentos porque tienen un nivel de cobertura muy alta, pero por ahí no tienen todos estos otros necesidades cubiertas. Pero a la vez, para nuestras farmacias particulares o privadas lo veía un poco difícil de implementar por lo que veía el tiempo que llevaba la realización del servicio, que vos ibas poniendo los tiempos que les llevaba,
y bueno, dedicarnos a nosotros más de una hora a un paciente, a un solo paciente, es difícil, sobre todo hacerlo gratuito. Y la pregunta concreta es si en el caso de ustedes tiene algún costo para el paciente o bueno, sé que es una farmacia de un sindicato o lo absorbe, digamos, el sindicato. Bueno, en nuestro caso, hasta el momento, el costo de este servicio lo absorbe el sindicato, el paciente no abona nada. Pero bueno, la idea que estamos trabajando ahora es justamente calcular los costos a partir de los tiempos que yo les presentaba, que son tiempos promedio, porque nosotros hacemos todo un trabajo manual, entonces por eso a lo mejor lleva más tiempo, y como vos decís, es algo que para implementarlo en una farmacia comunitaria tiene que arrancar de esta forma, como algo manual, y sí lleva tiempo, pero la idea de calcular estos costos es justamente para poder cobrar el servicio en un futuro muy próximo, en realidad. Creo que es uno de los primeros servicios en donde el paciente ve realmente algo concreto, en donde podría abonar más rápidamente el servicio, o estaría de acuerdo con abonar un costo de servicio. Sí se dedica mucho tiempo, pero bueno, si podemos lograr que el paciente abone esto, si podemos lograrlo, vamos a lograr, yo creo que sí, pero bueno, es con tiempo y con constancia, creo. Bueno, sería sí uno de los servicios, bueno, que a lo mejor tendría un poco más de costo que el resto. Pero bueno, hasta el momento nosotros trabajamos con los pacientes, lo absorbe el sindicato en nuestro caso. Y yo creo que en la parte privada, sobre todo en estos pacientes que son pacientes polimedicados añosos, que generalmente están a cargo de un tercero, un familiar, tal vez el propio familiar accedería a un pago por la liberación, entre comillas, entiéndanlo bien, de esta responsabilidad de prepararle constantemente, de acordarse de dónde está el papelito anotado en la heladera, dónde que tenía. Es todo un trabajo extra, y es posible que algún familiar también pudiera acceder al pago del servicio. Acá sí, lo que pregunta perdón, o sea, no me quiero olvidar, disculpa. Otro mercado importante por ahí, mercado en el sentido de posibilidad de asistir el farmacéutico, es a residencias de ancianos. Claro. Preparar directamente desde la farmacia los dispositivos para proveer a residencias de ancianos. Obviamente por un pago. Y a lo mejor en el futuro, Marcelo, conseguimos que PAMI se dé cuenta de que esto da resultado y lo pague. Y no lo pague el paciente, sino la obra social, PAMI, APROS, la obra social que sea. Por eso también sería estamos mejor que lo pague nosotros. El paciente. Sí. Y no esperar el pago de PAMI. Sí, digo, bueno, podría llegar a... es más rápida el cobro, dice Marcelo. Claro. No, evitemos sumar. Tal cual. Sí. Tal cual, pero, sí, pero bueno, creo que una de las cosas también es que este servicio no se le brinda a gran cantidad de pacientes. Entonces, tener un número limitado, si bien lleva tiempo, uno va a tener un número más limitado de pacientes que acceden a este servicio, y creo que justamente accederían quienes lo necesitan. El caso que decía Isabel de los familiares que hacen que el paciente acceda, la verdad que sí, es lo que vemos en la práctica diaria. A veces son los mismos los hijos los que incentivan a los padres a que accedan, y ellos poder desligarse de eso y saber que están contenidos y con seguimiento. Exacto. Acá dice Camila, dice, ¿y si no se cuenta con dos farmacéuticos en las farmacias ya no se podría brindar el servicio? Esto retomando un poco esto de lo que decía Janel, de que uno elabora y el otro controla. Y básicamente tendrías que hacer un doble control, o sea, verlo y reverlo. Pero no necesariamente necesitan dos personas disponibles para esto, ¿no es cierto, Janel? ¿Es así? Exactamente, sí. Pero yo siempre lo que hago hincapié, nosotros nos ha tocado en pocas elaboraciones, muy pocas, pero sí nos ha tocado que a veces la farmacéutica que verificaba no se encontraba, entonces bueno, me ha tocado a mí volverlo, yo lo elaboraba y lo tenía que verificar, pero lo que yo siempre recalcaba que
seguir los pasos de verificación que están en la ficha de elaboración. Yo en la ficha de elaboración que les presenté en el video van a encontrar que hay 4 o 5 puntos claves que hay que controlar antes de liberar el dispositivo. Entonces, si bien uno elabora, después hacer un doble control y hacer el paso a paso de la verificación, que es lo más importante justamente para lo que decíamos antes de poder evitar cualquier error o cualquier... Claro, no confiarse. No confiarse. Dice, ¿cómo identifican los pacientes a qué medicamento corresponde en el caso, por ejemplo, que se le abre el dispositivo y se le caiga? Dice, me refiero al estar recortados del blister, no se lee ni la droga ni el nombre comercial. ¿Han tenido algún caso así? No tuvimos ningún caso, pero antes de que pase esto nos prevenimos. Y ellos detrás del dispositivo tienen un rótulo, que es como yo les mostraba en el video, que está dividido exactamente igual que el dispositivo. Tiene los 7 días de la semana, los 4 momentos del día, y en cada compartimento está escrita la marca comercial de cada comprimido, como para que en caso de que se caiga y, bueno, poder ubicarlos dónde van. Al mismo tiempo, en la primera entrega del dispositivo, que es la que hago yo, porque el resto de las entregas de los dispositivos lo hace el resto de los farmacéuticos dispensadores, se le entrega una hoja, que es una hoja de tratamiento, ficha de tratamiento que les presentaba en el video, en donde está el listado de los medicamentos que están incluidos en los dispositivos, qué momento del día lo toma, para qué lo tiene que tomar, y detallado el color y la forma del comprimido, justamente para que ellos lo tengan a mano esa hoja, para cualquier eventualidad como esta, lo puedan identificar rápidamente. Tanto cómo volver a armarlo, o saber cuál es la marca comercial. De todas formas, creo que desde seguimiento, porque nosotros después cuando el paciente está en SPD trabajamos en conjunto, seguimiento con SPD, el paciente va aprendiendo, va conociendo sus medicamentos, entonces es como después de un tiempo es un poco más fácil, el mismo paciente ya reconoce qué comprimidos toma y cuál es cada uno, o por lo menos para qué es o en qué momento del día lo tiene que tomar. Bien, y siempre está la opción de que te llegue el paciente con toda la bolsita y todas las cosas sueltas y lo tengas que armar de nuevo. Sí, tal cual. Si hay algún cambio de marca también se registra. Exactamente, sí, eso. Gracias, Maite. Eso me había olvidado. Con respecto a los pastilleros, son los que se ven en el video. Ahí pregunta también cómo son los pastilleros. ¿Son los pastilleros semanales como están en el video? Sí. Con 4... Son semanales, no son mensuales como pregunta Marcela. Son semanales. Son semanales y se entregan 4 dispositivos por mes, para el mes completo. En el video lo van a ver que yo les puse una imagen bien grande, son unos dispositivos de color azul, tienen los 4 días los 7 días de la semana y los 4 momentos del día. Y bueno, ahora lo que nos pasa con muchos pacientes y que ya hace tiempo que están, es la confianza en donde ellos identifican directamente su tratamiento completo con el color azul del dispositivo, por ejemplo. Pero bueno, porque ya hace tiempo que venimos trabajando en eso. Bien, y Janel, en este caso, el paciente cuando inicia este servicio, ¿se le entregan los 4 dispositivos o se le entrega uno para ver cómo va funcionando el tema de entender, digamos, esto de la toma diaria? Del uso. En principio nosotros empezamos cada 15 días, entregándolo por 2 semanas, pero bueno, con esto de la pandemia tuvimos que reorganizarnos y lo empezamos a entregar por el mes completo. Y creo que para el paciente es mucho más cómodo y mucho más fácil, porque para no tener que ir todo el tiempo a la farmacia también. Entonces, bueno, directamente entregamos para el mes completo, y le dejamos nuestro teléfono de contacto por cualquier duda, automáticamente nos llamen o nos contacten. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Cómo era el tema del stock? También preguntaba Camila. ¿Cómo vas descontando el stock, digamos? El stock, bueno, nosotros tenemos un rótulo en una de las cubetas que yo les mostraba en el video,
Nosotros la medicación de los pacientes la resguardamos en un armario y cada paciente tiene una cubeta, y en la tapa de la cubeta hay un rótulo con el listado de los medicamentos, se coloca la fecha y la cantidad de medicamentos que tenemos de cada uno. La cantidad exacta de comprimidos, es decir, tengo 54 comprimidos, 54, tengo 10, 10, tengo 1, tengo 1. Todos los medicamentos que tenemos, cuando el paciente compró la medicación que la deja, se suma, y cuando se elabora, se resta esa cantidad. Entonces se va haciendo de forma manual, por fecha. De esa forma después nos permite ver qué tipo de recetas tiene que renovar el paciente y cuáles no. Que eso es de gran ayuda, y lo que fuimos viendo con el tiempo es una disminución del gasto sanitario, y por eso es también un beneficio para las obras sociales. Lo que nosotros vamos a hacer es pedirle al paciente solamente las recetas de los medicamentos que necesita para el mes siguiente. Por ejemplo, una caja de metformina que viene por 100 comprimidos y el paciente toma 2 comprimidos diarios, la caja de 100 nos va a alcanzar para otro mes. Entonces vamos a ir pidiendo solamente la medicación necesaria, justa y necesaria. Si no hay que pedir metformina, no se pide. Nunca se pide de más, se pide lo necesario. Entonces, bueno, ahí a lo largo del tiempo se ve un ahorro en el gasto sanitario también por eso. Porque no porque lo tengan al 100 o la obra social se lo cubra, se lo vamos a pedir igual. Bueno, gente, Ay, Viviana, ¿alguna que otra levantó duda, la mano. pregunta? Viviana. Hola, ¿qué tal? No, era para consultarle que cómo hacen en el caso de cuando tienen, suponete, tienen organizado para el mes la medicación y de repente el paciente le incorporan una medicación nueva o le hacen un cambio, una sustitución, un cambio. Bueno, ahí se le consulta al paciente, tiene 2 opciones. O traernos los dispositivos que no usó, o sea, por ejemplo, nosotros le hemos entregado 4 dispositivos y tiene una incorporación nueva en la segunda semana. Bueno, se le pregunta si quiere que incorporemos esos medicamentos en los 2 dispositivos que ya le entregamos, nos lo va a tener que traer de nuevo y lo incorporamos, o si quiere que la medicación nueva la incorporemos el mes siguiente, directamente. Entonces el paciente compra, se le da la cantidad justa para ese mes, que se le explica cómo lo va a tener que incorporar él en el dispositivo, y si no, nos trae, nosotros lo hacemos. Hay quienes prefieren y dicen, no, yo te lo traigo, ponémelo vos y listo, y hay quienes, bueno, no tienen problema, lo incorporan ellos y te dicen, sí, mejor arrancamos el mes que viene y no hacemos tanto, no nos complicamos tanto. Eso lo vamos a elegir a ellos. Pero sí le recalcamos la importancia de que nos mantenga actualizados de su tratamiento. Eso. Sí, Y eso otra es sumamente consulta. Y otra consulta, cuando ustedes ven que les hace falta la receta para hacer el pedido de nueva médica, ¿se comunican con ellos para que ellos se la pidan a su médico? Exactamente, sí. Pero lo mandamos un mensaje una semana antes, por las dudas. Ya una semana antes hago el listadito de todos los pacientes y le voy mandando mensajito. La semana que viene vamos a tener que elaborar, siempre elaboramos una semana antes de que ellos se queden sin, entonces ya es como que 15 días antes ya les estoy pidiendo la receta, cuándo va a tener turno al médico, fíjese que nos hace falta tal y tal. Entonces, bueno, es la comodidad también, que ellos no tienen que ponerse a pensar qué medicamento tienen que comprar y cuál no, y a su vez lo que vieron en esta pandemia, que por suerte lo pudimos seguir implementando, es que nunca les ha faltado medicación, que eso fue algo muy importante también, más en la ciudad, como en la ciudad de Córdoba, siempre han tenido la medicación, y más en pandemia y demás. Así que en ese sentido sí, pero lo venimos recalcando con 15 días de anticipación. Sí. Está muy bien, muy bien. Gracias. No, por favor. Bueno. Una Muy consulta bien. más entonces. ¿Alguna Bueno, otra le damos las gracias, Janel, por Muy estar clara la hasta las 10:30 de la presentación. noche. Muchas gracias, Janel. Le hemos Realmente llenado de claro. preguntas. Gracias a ustedes. Muy explicativo todo. Muchas gracias. Así que bueno. Bueno, Gracias, gente, Ana.
Ya los estamos despidiendo, si no hay alguna otra pregunta o duda. Se viene un módulo que es un poquito más largo, les vamos avisando para que no se asusten, tenemos una semana más y vayan pensando en su primer paciente. ¿Sí? Para este módulo vamos a necesitar un paciente, así que vayan pensando cuál sería, y si no tienen posibilidad de tener un paciente, bueno, será algún familiar que tome medicamentos, porque bueno, vamos a trabajar sí o sí con un paciente para revisión del uso de medicamentos, seguimiento farmacoterapéutico, todo lo que se nos viene, que son servicios novedosos, interesantes, y bueno, para la actividad práctica sí vamos a necesitar un paciente. Bueno, como ustedes saben siempre, cualquier duda o consulta, nos contactan por correo interno del aula virtual, estamos a disposición de ustedes. No sé si Isabel o Maite hay algún otro aviso. No, todo perfecto, me gustó mucho esta reunión, la verdad. Está bueno haber contado con Janel, y la verdad los trabajos de todos nos muestran cómo van avanzando en esto de los servicios, ¿no? Ustedes a lo mejor no se están dando cuenta, pero eran unos al inicio y hoy son otros. Así que bueno, felicitaciones para todos ustedes también, ¿no? Sí, las búsquedas de información que han hecho, la verdad, felicitarlos, excelente. Cómo se han dado cuenta de un montón de cosas, así que los felicito.